Ejemplos de calor latente. Supongamos que deseamos transformar hielo hasta vapor de agua. Algo importante que debemos recordar es lo siguiente. Podemos tener hielo desde temperaturas menores a 0 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. De 0 grados Celsius a 100 grados Celsius podemos tener agua en estado líquido. Y de 100 grados Celsius a temperaturas mayores a 100 grados Celsius podemos tener vapor de agua. Algo que también debemos recordar es que a nivel del mar el agua se evapora a 100 grados Celsius. En la Ciudad de México el agua se evapora aproximadamente a 94 grados Celsius. Pero para fines prácticos, en los problemas que realizaremos, nosotros vamos a considerar como si estuviéramos a nivel del mar, es decir, el agua se evapora a 100 grados Celsius. Debemos recordar que podemos tener agua en estado sólido de temperaturas menores a 0 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. Podemos tener agua en estado líquido de 0 grados Celsius hasta 100 grados Celsius y podemos tener vapor de agua de 100 grados Celsius en adelante. Si deseamos obtener la cantidad de calor que se requiere para aumentar la temperatura, utilizaremos la relación de calor específico, que es igual a calor entre masa por temperatura final menos temperatura inicial. Como deseamos obtener la cantidad de calor, despejamos Q y me quedaría de la siguiente manera. Q es igual a calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, si deseamos nosotros romper la fase y pasar de estado sólido a líquido, utilizaremos la relación de calor latente de fusión. Calor latente de fusión es igual a calor entre masa. Despejamos Q y me quedaría que Q es igual a la masa por calor latente de fusión. Ahora, cuando deseamos nosotros pasar del líquido a vapor, es decir, romper la fase y pasar del líquido a vapor, utilizaremos calor latente de vaporización. Calor latente de vaporización es Q entre M. Otra vez despejamos Q y me quedaría que calor es igual a masa por calor latente de vaporización. En esta tabla tenemos los calores latentes de fusión y vaporización de algunas sustancias. Lo que hay que notar si necesitamos utilizar esta tabla, tenemos los calores latentes entre Joule y kilogramos y tendríamos que convertirlos a calorías sobre gramos. Veamos un ejemplo. Deseamos obtener las calorías necesarias para pasar 200 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius en vapor de agua a 110 grados Celsius, sabiendo que el calor latente de fusión es igual a 80 calorías sobre gramo y el calor latente de vaporización es igual a 542.4 calorías sobre gramo. Lo primero que tenemos que recordar es que el calor específico de las sustancias cuando están en estado sólido, líquido o gas en muchas ocasiones puede variar. El calor específico del agua en estado sólido es 0.5 calorías, el calor específico del agua en estado líquido es 1 caloría sobre gramo grado Celsius y el calor específico del vapor de agua es 0.5 calorías sobre gramo grado Celsius. Lo primero que tenemos que hacer es un pequeño esquemita como el siguiente. Queremos llevar hielo en estado sólido desde menos 10 grados Celsius hasta vapor de agua a 110 grados Celsius. Aunque no nos diga el problema, está implícito que el agua se convierte de estado sólido a líquido a 0 grados Celsius. Y también el agua se convierte en estado líquido a vapor a 100 grados Celsius. Debemos recordar primero que queremos aumentar la temperatura entonces de menos 10 a 0 grados Celsius. Así que siempre que deseemos nosotros aumentar la temperatura, utilizaremos esta relación. Ahora lo que deseamos es romper la fase y pasar de estado sólido a estado líquido, por lo que utilizaremos calor latente de fusión. Nuevamente deseamos aumentar la temperatura para pasar desde 0 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Como deseamos otra vez aumentar la temperatura, entonces utilizaremos esta relación. Ahora, la siguiente parte, deseamos romper la fase para pasar de estado líquido a vapor. Por lo tanto, utilizaremos calor latente de vaporización. Y por último, deseamos otra vez aumentar la temperatura desde 100 grados Celsius hasta 110 grados Celsius. Así que si deseamos aumentar la temperatura, utilizaremos la relación calor específico por la masa por temperatura final menos temperatura inicial.
Sumando todos los calores me quedaría calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 más calor 5. Sustituyendo las ecuaciones me quedaría calor total es igual a calor 1, que es igual a calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial, calor 2, que es masa por calor latente de fusión, más calor 3, que es calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial, más calor 4, que es la masa por calor latente de vaporización, más calor 5, que es calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial. Así que lo que nos queda a continuación es sustituir los datos. Veamos la primera relación. Calor 1 es igual al calor específico, pero recordemos que aquí nosotros estamos en estado sólido, así que la temperatura inicial será menos 10 grados Celsius y la temperatura final será 0 grados Celsius. Algo importante que tenemos que recordar, que siempre la temperatura final será la que está más a la derecha y la temperatura inicial será la que está más a la izquierda. Sustituimos los valores y me quedaría el calor específico en estado sólido sería 0.5, la masa, que para todos los casos será 200 gramos, y la temperatura final, recordemos, la temperatura final es la que está más a la derecha, que sería 0 grados Celsius. Este menos debemos recordar que es de la relación, y la temperatura inicial es menos 10 grados Celsius, con todo y su signo. Pasemos a la siguiente relación. Debemos recordar que ya aumentamos la temperatura para llegar a 0 grados Celsius. Ahora debemos romper la fase y debemos pasar de estado sólido a estado líquido. Y para eso necesitamos el calor 2, que es el calor latente de fusión. Por lo tanto, la masa, que sigue siendo 200 gramos, y el calor latente de fusión, que es un dato que nos dieron, y vale 80 calorías sobre gramo. El calor 3 nos indica, ya rompimos la fase, ahora tenemos que aumentar la temperatura para pasar de 0 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Eso quiere decir que debemos aumentar otra vez la temperatura. Por lo tanto, utilizaremos esta relación. Ahora el calor específico será el calor específico en estado líquido, que es 1 caloría sobre gramo grado Celsius, la masa, que sigue siendo 200 gramos, y la temperatura final. Recordemos otra vez que la temperatura final es la que está más a la derecha, que son 100 grados Celsius, y la relación me dice menos la temperatura inicial, que serían 0 grados Celsius. Ahora ya tenemos el agua a 100 grados Celsius. Ahora necesitamos romper la fase para pasar de líquido a vapor. Así que necesitamos calor latente de vaporización. Necesitamos la masa, otra vez 200 gramos, y el calor latente de vaporización, que es un dato que nos están dando y vale 542.4. Por último, recordemos que ya tenemos el vapor de agua a 100 grados Celsius, pero queremos aumentar la temperatura hasta 110 grados Celsius. Por lo tanto, utilizaremos la relación Q5, que es igual a calor específico por la masa por temperatura final menos temperatura inicial. Pero recordemos que el calor específico sería el calor específico de vapor de agua, que es igual a 0.5 calorías. La masa, que en todos los casos sigue siendo 200 gramos, y la temperatura final, recordemos la que está más a la derecha, 110 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que sería 100 grados Celsius. Realizo las operaciones necesarias y me quedaría de la siguiente manera. Elimino las unidades que me sobran y me quedaría que el calor total es igual a 146.480 calorías. Eso quiere decir que si yo quiero pasar hielo desde menos 10 grados Celsius
hasta 110 grados Celsius, necesito una cantidad total de calorías de 146.480 calorías. Otro ejemplo sería el siguiente. Queremos determinar la cantidad de calor que se requiere para pasar medio kilogramo de alcohol líquido que se encuentra a una temperatura de 25 grados Celsius en vapor a 383.15 Kelvin. El calor latente de vaporización del alcohol es igual a 204 calorías sobre gramo. El calor específico del alcohol, que es 0.58 calorías sobre gramo grados Celsius. Y un dato extra que nos dan es que el alcohol se evapora aproximadamente a 78 grados Celsius. Si es posible hacer una tabla de datos, sería conveniente. Nos están dando que la masa es igual a medio kilogramo, lo pasamos a gramos, sería 500 gramos. El calor latente de vaporización del alcohol, que es igual a 204 calorías sobre gramo. El calor específico del alcohol, que es 0.58 calorías entre gramo grados Celsius. La temperatura inicial 25 grados Celsius y la temperatura final 383.15. Haciendo nuestro esquema nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos alcohol a 25 grados Celsius y lo queremos convertir en vapor de alcohol hasta 383.15 Kelvin. Haciendo la conversión a grados Celsius me quedaría 110 grados Celsius. El dato extra que nos dan, que es que el alcohol se evapora a 78 grados Celsius. Lo primero que tenemos que observar es que queremos aumentar la temperatura de 25 grados Celsius hasta 78 grados Celsius, por lo que tenemos que utilizar la relación Q1, que es igual a calor específico por la masa por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora ya tenemos el alcohol a 78 grados Celsius. Ahora queremos romper la fase y pasarlo de líquido a vapor, por lo que necesitamos calor latente de fusión. Por lo tanto, Q2 sería la masa por calor latente de vaporización. Ya tenemos el vapor a 78 grados Celsius, pero queremos aumentarle la temperatura hasta 110 grados Celsius, por lo que utilizaremos la relación Q3, que es igual a calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, calor total será Q1 más Q2 más Q3. Sustituyendo las ecuaciones me quedaría que calor total es igual a calor específico por la masa por temperatura final menos temperatura inicial más masa por calor latente de vaporización más calor específico por la masa por temperatura final menos temperatura inicial. Recordemos que primero queremos aumentar la temperatura para llevar desde 25 grados Celsius hasta 78 grados Celsius, por lo que el calor específico, que es un dato que nos están dando, que tiene un valor de 0.58, la masa en gramos, que será 500 gramos, y la temperatura final en estado líquido. Recuerden que la temperatura final es la que está más a la derecha, 78 grados Celsius, y la temperatura inicial, la que está más a la izquierda, 25 grados Celsius. Ya tenemos el alcohol a 78 grados Celsius. Ahora queremos romper la fase y pasarlo de líquido a vapor. Por lo tanto necesitamos la masa, que son 500 gramos, y el calor latente de vaporización, que son 204 calorías sobre gramo, que es un dato que nos daban. Ya tenemos el vapor a 78 grados Celsius. Ahora queremos aumentar la temperatura hasta 110 grados Celsius, por lo que necesitamos el calor específico del alcohol, que son 0.58, la masa, que en todos los casos fue 500 gramos, y la temperatura final. Recordemos que la temperatura final es la que está más a la derecha y la temperatura inicial la que está más a la izquierda, que son 110 menos 78 grados Celsius. Realizamos las operaciones necesarias y me resultaría que el calor total sería 126.650 calorías.